Bien, estudiantes, para el día de hoy está preparada el tema operaciones entre conjuntos. ¿Qué vamos a revisar? ¿Cuáles son esas operaciones? Tenemos el conjunto unión, el conjunto intersección, el conjunto diferencia y el conjunto diferencia simétrica. Hoy día vamos a recordar cómo es que vamos a desarrollar estas operaciones en conjunto y a su vez cómo se grafica. Basado en la teoría que estuvimos revisando al inicio de nuestra clase, dijimos que la unión, que está representado por esta letra U, no es otra cosa, como la palabra dice, la unión de dos o más conjuntos, o sea, van a estar unidos todos los elementos, tanto del primero como del segundo conjunto. En este caso, nuestros conjuntos se llaman A y nuestro segundo conjunto se llama B. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Algo muy sencillo. Escribimos la letra A, vamos a utilizar otro colorcito. Escribimos la letra A, escribimos esta U que significa unión de B y esto es igual. Y entonces nosotros empezamos a anotar absolutamente todos los elementos del conjunto porque se llama conjunto unión. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que son del primer conjunto. Nuestro segundo conjunto, ya no anotaríamos los que ya habíamos anotado acá, sino que seguimos con 8 y 9. Con ello, nosotros hemos realizado esa unión de conjuntos. Recuerde que al momento que ya anotamos, ya no volvemos a repetir los números, ¿verdad? Que tenemos tanto en A como en B, que en este caso son 5, 6 y 7, que tenemos en nuestro conjunto B, ya no los volvemos a repetir, solo lo hacemos una sola vez. Ahora, si nosotros queremos graficar, vamos a utilizar un diagrama de Venn. Dentro de este diagrama de Venn, aquí, justamente en esta parte de aquí, en esta unión, vamos a escribir aquellos números que se están repitiendo. Dijimos que esos números que se repiten son el número 5, vemos que está el 5 aquí y el 5 acá, ¿verdad? Vemos que está el 6 aquí, el 6 acá, el 7 aquí, el 7 acá. Entonces, estos tres números que se repiten, o sea, este número 5, este número 6 y este número 7, los vamos a poner en el centro. Esto corresponde a la gráfica de la unión. Todos los demás números los vamos a poner, en este caso, el conjunto A, el conjunto B. ¿Qué anotamos de este lado del conjunto A? Vamos a escribir el 1, el 2, el 3 y el 4. Del conjunto B vamos a anotar entonces el 8 y el 9. ¿Por qué? Porque aquellos elementos de nuestros conjuntos que se repiten ya los hemos puesto en el centro. Entonces, de esta forma vamos a graficar el conjunto unión. A continuación tenemos el conjunto o la operación de conjuntos intersección. ¿Cómo vamos a reconocer esta intersección? Porque va a estar representada por una letra U, pero inversa, va a estar del otro lado. Si se ve que es diferente, unión es hacia arriba, intersección es una U hacia abajo. Tenemos un segundo ejemplo. ¿Qué me dice la parte teórica de intersección? Me dice que la intersección de los conjuntos A y B, recordando que puede ser cualquier letra, pero aquí estamos usando A y B, dice que es el conjunto formado por elementos que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Que en palabras un poquito más sencillas no es otra cosa que los elementos que se repiten. De eso nos vamos a acordar, que se repiten. Vamos a revisar nuestros dos conjuntos, tanto el A y el B, y vamos a revisar cuáles son esos que se repiten. Y nos damos cuenta que se repite el 5 aquí y el 5 acá, el 6 aquí, el 6 acá, el 7 en el A y el 7 en el B. Entonces nos hemos dado cuenta que esos elementos que se repiten son el 5, el 6 y el 7. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora?
para representar esta intersección. Póngale mucha atención. A, vamos a utilizar intersección. Recuerde que esta U hacia abajo es intersección. B es igual. ¿Qué voy a anotar entre estas llaves? Solo y exclusivamente los elementos que se repiten. ¿Y cuáles son los elementos que se repiten? El 5, el 6 y el 7. Y allí termina nuestro ejercicio. Entonces, en la intersección solamente corresponde a los elementos que se repiten. Una vez que yo los he identificado, escribo en este caso A, intersección B, y solo voy a escribir dentro de las llaves aquellos elementos que se repiten. Yo también voy a graficar a través de un diagrama de Venn. Ustedes van a tener de pronto algún elemento que les ayude a hacer este tipo de gráficos más bonitos, ¿verdad? Entonces, al igual que en el anterior, dentro de esto aquí, donde hace la intersección, nosotros vamos a escribir aquellos números que se repiten. Y dijimos que son 5, 6 y 7. ¿Se da cuenta que van separados? Yo no los he puesto unidos, van separados. Acá tengo el conjunto A y el conjunto B. Entonces, ¿qué voy a escribir en el conjunto A? Todos aquellos que no se repiten. Tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3 y tengo el 4. ¿Cuáles son aquellos que no se repiten en el conjunto B? Tenemos el 8 y tenemos el 9. Y con esto hemos graficado la intersección. Luego tenemos la diferencia que está representado por un signo menos. ¿Cómo vamos a desarrollar esta diferencia? Vamos nosotros a observar nuestros dos conjuntos y recordar lo que me dice la parte teórica. Me dice que la diferencia es la resta de los valores, de los elementos del conjunto A menos el conjunto B. Pero este nuevo conjunto está formado únicamente y exclusivamente por elementos del A, o sea, no me van a pertenecer al B. Todo este enredo se simplifica en lo siguiente. Me dice que es una diferencia. Tengo A menos B. Vamos a poner otro colorcito menos para acordarnos que esta es una diferencia. Entonces, todo lo que dijimos en la parte teórica se reduce en lo siguiente. A menos B es igual. Entonces, A diferencia de B es igual. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a revisar cuáles son esos elementos del conjunto A que se podrían estar repitiendo en el conjunto B. ¿Cuáles son esos dos elementos? Si reviso, ¿el 1 se repite? No. ¿El 2 se repite? ¿El 2 se repite acá? Sí. ¿El 3 se repite acá? Sí. Sigo revisando. ¿El 5 se repite acá? No. ¿El 9 se repite acá? No. Entonces, este número 2 y 3, como se repite en el conjunto A, entonces, ¿cuál es la diferencia entre A menos B? Esos números que voy a escribir en la llave van a ser todos aquellos que ya no se están repitiendo en el conjunto B. Y esos números del conjunto A que ya no se repiten en el B son el número 1, el número 5 y el número 9. O sea, aquellos que yo no pinté en el conjunto A. Todos los que no pinté o no se repitieron en el conjunto A son los que yo voy a escribir entre estas llaves. Entonces, A diferencia de B es igual a 1, 5 y 9. ¿Por qué? Porque son los elementos que ya no se repitieron en el B. De la misma forma, yo voy a utilizar mi diagrama de Venn. Dijimos que aquí en el centro de mi ejercicio, en cambio aquí, al igual que en mis ejercicios anteriores, yo voy a escribir aquellos elementos que se repiten. Y como yo ya los tengo pintados, sé que esos elementos que se repiten son el número 2 y el número 3. Y esos son los que van a ir en el centro. Entonces, aquí tengo el conjunto A, acá tengo el conjunto B.
Aquí en el A voy a escribir todos aquellos que no se repiten y veo que son el 1, el 5 y el 9. En el B voy a escribir entonces el 8, el 7 y el número 4. Y con eso yo he concluido mi ejercicio de diferencia. Finalmente tenemos la diferencia simétrica. Esta diferencia simétrica está representada por este triángulo. Cada vez que veamos un triángulo así como este pequeñito, vamos a saber que estamos frente a una diferencia simétrica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es un procedimiento muy similar al anterior. Recordando nuestra parte teórica, dijimos que esa diferencia simétrica entre dos conjuntos, aquí tenemos el conjunto A y el conjunto B, me dice que es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B, pero no a ambos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos entonces a tomar primero A menos B igual. Luego vamos a tomar B menos A igual. Déjenme borrar aquí porque nos podemos confundir. Vamos a esperar que se vaya. Bien, tenemos entonces, al igual que el anterior, vamos a ver cuáles son esos elementos que se repiten en A y en B. Revisamos, el 1 se repite acá, no. El 2 se repite acá, sí. Entonces vamos a pintar este número 2. El 3 se repite acá, nos damos cuenta que no se repite. El 6 se repite acá, sí. Vamos entonces a pintar el 6 y el número 6. Entonces, todos aquellos números que no se repitieron, o en este caso yo no los pinté, son los que van a ir entre estas llaves, que es la diferencia simétrica de A menos B. Entonces es 1 y el número 3. Este va a ser el resultado de la diferencia simétrica de A menos B. ¿Qué va a pasar con la diferencia simétrica de B menos A? Mire que es lo contrario. Asimismo, dentro de estas llaves yo voy a anotar aquellos números que no se repiten. Entonces, tenemos que son el número 4, es el número 7 y es el número 8. ¿Se da cuenta? Entonces, para finalizar mi ejercicio, voy a escribir entonces A, diferencia simétrica de B es igual, y aquí ahora sí, en estas llaves voy a anotar todos aquellos números que antes anoté por separado. Entonces del primero tengo 1 y 3, en los de acá tengo entonces, anotando los de acá, tengo 4, 7 y 8, 4, 7 y 8. Y con eso yo he concluido mi ejercicio de diferencia simétrica. Al momento que yo los voy a graficar en mi diagrama de Venn, recuerde que aquí siempre van a ir aquellos números que se repiten. Y esos números que se repiten son el 2 y el 6. 2 y 6. Recuerde que este es el conjunto A, este es el conjunto B. En el A voy a anotar todos aquellos que no se repiten. En este caso es el 1 y el 3, ¿sí se da cuenta? Los que no se pintaron son los que ponemos en el conjunto A. En el conjunto B, los que no se repiten son el 4, el 7 y el número 8. Si se da cuenta que no los pintamos, el 4, el 7 y 8 es el que hemos puesto en nuestro conjunto B. Y con ello hemos concluido entonces ese repaso de estas operaciones de conjuntos.